territorio, grandes extensiones, para colocar en contexto la geología en el entorno. De allí normalmente se extraen muestras de roca para esto. Esto ya nos proporciona otra escala de identificación, como la identificación de fases, de algunos procesos de formación de rocas. Si queremos ir más al detalle, pues vamos a extraer una pequeña porción de roca para hacer análisis de sección delgada, extraer un poco más de detalle de esa muestra, y cada vez podemos seguir ahondando más, hasta el microanálisis, digamos, herramientas como el SEM, como el TEM, ¿cierto? En donde vamos a entrar cada vez a esos detalles, a ese mundo, en busca de la información que tanto queremos los geólogos. De allí pues vamos a entender algunos minerales que normalmente no se ven en petrografía debido a su pequeño tamaño. Ya la longitud de onda de la luz visible ya no es efectiva en estas escalas, y así seguimos hasta los microanálisis. O sea, podemos llegar hasta la estructura cristalina para poder entender estos procesos que ocurren en campo. ¿Qué es lo que sucede? Que la integración de estas escalas es compleja. O sea, muchas veces el estudio regional, digamos, que tiene una interpretación en las relaciones geológicas, en la geología histórica, pero aparecen otros elementos que lo ayudan uno a redefinir los modelos. Entonces ahí vamos a tener todos estos grados de detalle. Otra cosa que quiero hacer énfasis es en el sistema de las esmeraldas colombianas como tal. Estamos hablando de un sistema tipo cuenca que está sujeto a un área fuente con infinidad de procesos creadores de minerales arcillosos que al final van a ser transportados por los distintos ríos y llegar a la cuenca, a estos fondos oceánicos, de los cuales son características estas lutitas negras que tanto representan a las esmeraldas colombianas. Y vamos a tener yo lo llamaría un zoológico de minerales que van a llegar a la cuenca y se van a acumular. Acá en la imagen de la derecha vemos este ciclo de los minerales arcillosos, que a la larga viene siendo el mismo ciclo de las rocas como tal, en donde vamos a tener estas meteorizaciones, procesos de desarrollos de suelos, toda esta diversidad mineralógica que llega a la cuenca, y no solo va a llegar a la cuenca, sino que va a sufrir la afectación de la cuenca más el enterramiento como tal, que es lo que conocemos como diagénesis. De allí, si seguimos enterrando, pues vamos a llegar al metamorfismo, y posteriormente vienen procesos de deformación y se van a repetir los ciclos una vez esto es exhumado. Estos minerales normalmente van a ser el reflejo de la configuración tectónica, la geología de las áreas fuente. Vamos a tener estos procesos de meteorización, como les decía. Los medios de depósito van a influir, los procesos diagenéticos, y no solo eso, sino ya características particulares de las cuencas oceánicas. El caso de la salinidad. Estamos hablando de salinidades del agua de mar estándar del orden del 34%, con importantes contenidos de cloro, de bromo, de sulfatos, de bicarbonato, magnesio, calcio, potasio, sodio, todos estos cationes que los que hemos trabajado en las zonas de esmeraldas vemos que son bastante comunes. La famosa relación sodio-potasio, la presencia de los carbonatos de calcio, de los carbonatos de magnesio como la dolomita, etcétera. Cuando empezamos a hablar de esmeraldas, entonces uno dice como, bueno, ¿qué tienen de especial las rocas acá? Cuando vemos la composición de los shales a nivel mundial, vemos que son rocas que tienen un alto contenido de minerales arcillosos. Acá en Colombia lo tenemos, check. Algunos tienen importantes contenidos de cuarzo, incluso de share. Acá también lo tenemos. Hay presencia de feldespatos, acá los tenemos. Hay presencia de carbonatos, acá los tenemos. Las piritas y las micas son muy comunes. Óxidos de hierro también, materia orgánica, ni se diga, y otros porcentajes de minerales pesados como anatasas, esfenas, rutilos, etcétera. Entonces vemos que no, digamos que a nivel mundial estos shales de nosotros encajan dentro de la caracterización como tal. Otro aspecto crítico en la exploración de esmeraldas es el berilio. El berilio.
Este berilio en lutitas ha sido estudiado también a nivel mundial en varios proyectos, como los proyectos de perforación profunda del océano, ¿cierto? Los ODPs. También se han estudiado en distintas metapelitas y rocas metamórficas para establecer estos contenidos, y vemos que hay partes a nivel, hay zonas en el planeta que incluso las rocas llegan a tener hasta el 61 partes por millón de berilio, y no precisamente tienen esmeraldas, ¿cierto? O rocas que tienen 23% de berilio y no precisamente tienen esmeraldas. Entonces, la pregunta es, ¿qué papel juega este berilio en su concentración al momento de la mineralización de esmeraldas? Dos, vemos esta correlación muy fuerte con el aluminio, y resulta que es que el berilio tiene una afinidad de carga con el aluminio. Entonces él como elemento solo es bastante inmóvil, o sea, solo tiene dos condiciones, y son fluoruros o bases fuertes, ¿cierto? Entonces, si no están estas condiciones, él normalmente va a andar como hermanito con el aluminio, entonces tiene una correlación positiva. Y el aluminio es donde entra a jugar un papel importante para entender estos procesos del berilio. ¿Por qué? Porque los minerales más ricos en aluminio son los minerales arcillosos, en este caso de las cuencas. Entonces ahí vamos a tener nuestro primer elemento para hacer estas relaciones. Entonces, dejando digamos que esta breve introducción, quiero recordar este proyecto, este maravilloso proyecto que desarrollamos con el CETEC en el año 2018, que se llamó el Proyecto de Caracterización Litológica de las Rocas Caja de Mineralizaciones de Esmeralda del Cinturón Occidental. Y precisamente partió de la idea de esas diferentes escalas en las que se han trabajado las esmeraldas. O son estudios muy grandes de tipo regional, como los que realiza las instituciones como el Servicio Geológico, o ya son estudios muy puntuales en zonas específicas de producción. Entonces aquí dijimos como, bueno, tomemos lo mejor de cada ángulo y vayámonos para una mina en particular y hagamos un estudio de detalle teniendo en cuenta la roca caja, Es decir, entendamos el sistema como cuenca. Acá tenemos todo este equipo de NERDS, que es un cóctel que se necesita. Entonces tenemos geólogo con conocimientos en gemología, geólogo con conocimiento en sedimentología, el jefe supremo del CETEC, nuestro gran amigo Gabriel Angarita, que es el anfitrión en todas estas charlas, su seguro servidor. Aquí está Germán Bonilla, tenemos a Jorge Montaño, un geólogo estructural, Andrés González, que tiene muy buenos conocimientos, geólogo también y con excelentes conocimientos en mineralogía. Tenemos a Antonio Castañeda, excelente geólogo y también con experiencia en sedimentología, a Laura Bocanegra, con experiencia, geóloga también con experiencia en esmeraldas y en la zona en particular. Entonces tenemos un equipo muy diverso pues para atacar esta problemática, ¿cierto? Entender la geología. Lo primero, pues estamos localizados entre los municipios de Quipama y Muso. Es un área pequeña, son 67 hectáreas, si no estoy mal, que está entre el río Itoco y la quebrada La Pava, acá, en donde tenemos una muy buena exposición de las rocas a lo largo del río Itoco y de la quebrada La Pava. Entonces, es una mina con bastante historia, estamos hablando, no sé cuánto, creo que es un poco más de 50, 60 años que tiene esta mina de historia y de trabajos que se le han hecho, con su producción como tal reconocida. Entonces dijimos como, bueno, tomamos esta área pequeña y vamos a extraerle la mayor cantidad de información. ¿Cuáles eran los objetivos? Uno, pues entender la secuencia sedimentaria, ¿cierto? ¿Cuál era la relación de toda esa información que íbamos a obtener con las mineralizaciones de esmeraldas? Tener un levantamiento estructural, porque la geometría es muy importante al momento de entender los procesos geológicos. Este levantamiento estructural aprovechando pues todos los afloramientos de superficie y la información subterránea.
columnas estratigráficas detalladas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de rocas sedimentarias, necesitamos conocer la evolución de la secuencia como tal y la diversidad a lo largo de la secuencia. Un paréntesis que hago acá es que normalmente en las áreas de mineralizaciones de esmeraldas siempre se habla de las formaciones geológicas como grandes paquetes de lutitas grises, lutitas negras, y se engrosa mucho, digamos, que esos niveles de detalle. Eso está bien al momento de generalizar esta geología regional, pero cuando yo voy a trabajar en una escala de mina, yo necesito tener detalles incluso de centímetros. Entre más detallada sea la información, mejor va a ser para mi exploración. De esta manera, entonces, se seleccionaron unas muestras de manera sistemática para análisis mineralógicos y geoquímicos. La metodología básicamente consiste en esto, cuando yo estoy al frente de un afloramiento de estas rocas, de estos shales, lutitas, casi siempre se hacen estas descripciones a grosso modo y uno puede decir, bueno, tengo 400 metros de lutitas negras. Resulta que voy y tomo la lupa y el martillo y hago mi levantamiento de detalle y digo como, bueno, son 400 metros de intercalaciones entre lutitas negras, lutitas grises oscuras, lutitas gris claro y así sucesivamente. Ya tengo un poco más de detalle. Como son rocas de grano muy fino, entonces estas descripciones de campo tienen su límite. De ahí que aprovechamos todas estas herramientas tecnológicas como la petrografía, la difracción de rayos X para la mineralogía de detalle y la fluorescencia de rayos X para la composición geoquímica y transformamos todo esto en un libro abierto que podemos leer, que podemos encontrar las diferencias entre los distintos paquetes de roca a lo largo de la secuencia. Fuera de eso necesitamos tener un apoyo fuerte con la geometría del depósito. ¿Para qué? Para ver cuál es la relación espacial de todas estas capas en el área de estudio. Entonces de ahí que la geología estructural siempre va a tener una importancia en el desarrollo de mi trabajo investigativo. Entonces acá está pues, algo de la evidencia de los registros, la información consignada en las libretas de campo, algunas poligonales, el bastón con láser transportador por la complejidad de la roca son muy similares, pues necesitábamos precisión a lo largo de estas poligonales para levantar estas secciones estratigráficas. Acá están las secciones dibujadas en papel, parte del levantamiento estructural estos son en subterráneo, entonces información de vetillas, diaclasas, fracturas, todo para poder llegar a estos modelos. La parte analítica, pues entonces tenemos un control mineralógico a través de la difracción de rayos X en polvo y en arcillas. Contamos con el micro Raman para hacer análisis puntuales ya y verificar todas esas dudas de la petrografía, la fluorescencia de rayos X para tener la composición química e integrar todas estas técnicas con el objeto de obtener la mayor cantidad de información posible. Dentro del análisis estructural, pues entonces se identificaron fallas, brechas, pliegues y fracturas, las cuales se estudiaron a lo largo del área como tal. Se definieron las diferentes familias de diacrasas, el comportamiento. Fuera de eso se llevaron los datos, más o menos unos 500 datos de superficie, entre superficie y tunelería, para para después construir estos perfiles de deformación. Acá tenemos el perfil topográfico y en la sombra sería la reconstrucción de esta deformación, ¿cierto? Acá tenemos las dos secciones estratigráficas que se trabajaron, que es la sección mira, esto me quedó cruzado, es así. Este es el río Itoco, y esta es la quebrada de la Pava, en donde tenemos estas dos secciones de control para identificar estas estructuras. Luego nuestro geólogo estructural hizo su juego con la topografía, modeló cómo serían estos pliegues y las fallas identificadas, y encontramos una falla principal de cabalgamiento que denominamos la falla del águila, algunas fracturas transversales noreste-sureste que cortan las estructuras de manera muy local, un anticlinal principal cuyo eje es la quebrada La Pava, y seguido hacia el este tenemos
como respuesta a esta deformación tenemos un sinclinal llamado sinclinal de la pava. Entonces, quiero hacer un fuerte énfasis en estos dos tipos de deformación, en fallas y en la falla como tal, y en este anticlinal porque son las que dominan. Acá tenemos, digamos, en el perfil, acá tenemos la falla del águila. El águila con la respuesta del anticlinal de la pava. Uy, esto no me está moviendo para acá. De la pava. Entonces, ¿dónde están estos? Acá tenemos perdón, acá tenemos las dos secciones de la quebrada de la pava, la sección del río Toco, por acá viene el eje de la estructura anticlinal, del anticlinal de la pava, y tenemos esta falla de cabalgamiento que es la falla del águila. ¿Cierto? Esto en este perfil me genera este tipo de estructura, entonces acá tenemos toda la columna del río Toco, la levantamos acá, entonces tenemos el control de esta falla de cabalgamiento, y a lo largo de la quebrada de la pava tenemos más o menos de la mitad de la quebrada hacia arriba, tenemos todo el dominio del anticlinal de la pava. Y quiero que recuerden muy bien estos dos aspectos, la falla del águila y el anticlinal de la pava, porque son los dominios, pues los dominios deformativos de la zona. Acá están las dos columnas, está la columna del río Itoco y la columna de la quebrada de la pava. La columna del río Itoco tiene un poco más de 460 metros, en donde ya viene esto que les comentaba al principio sobre la metodología, y es esta diversidad en las capas como tal, ¿no? Que tenemos, ya no es un solo paquete de lutitas negras, sino ya tenemos una gran diversidad que incluso, aunque es de tamaño de grano fino, tiene sus fluctuaciones. Entonces, de esa manera dijimos como, bueno, estamos viendo diferencias. Cuando vemos la geoquímica como tal, también vemos una gran diversidad que incluso se asemeja mucho a los registros eléctricos de pozo, ¿cierto? En donde se podrían sacar estas quimiofases a lo largo de las secciones estratigráficas, y comparado con la mineralogía, pues puede hacer uno, digamos que también las correlaciones. Leyendo, digamos que esta información, ahí es donde empiezan a haber cosas que llaman la atención. Por ejemplo, digamos, acá vemos una fuerte fluctuación en torno a la falla del águila, que es esta brecha que se encuentra acá. Entonces, la brecha de la falla del águila, acá la tenemos, es esta acá. Entonces, está brechado, sobresale y tiene unos cambios mineralógicos importantes. A lo largo de la quebrada de las Pavas, pues como son más o menos 150 metros que se levantaron, la resolución no es tan alta, esto fue una columna adicional que hicimos, y tenemos una gran diversidad mineralógica, o sea, tenemos cuarzo, moscovita, paragonita, albita. Esta moscovita pues viene siendo hilita moscovita, ¿cierto? Tenemos estas dos fases, tenemos los característicos sulfuros de hierro y cobre, tenemos algunas bastante guetita por meteorización, feldespatos, caulinita, incluso tenemos por ahí algunas rocas que arrojaron zeolitas, o sea, una gran cantidad de información. Para ver cómo procesábamos esta cantidad de información, entonces se hizo una matriz de correlación entre la geoquímica y la mineralogía, lo que nos permitía, digamos, que seleccionar de toda esta información la de mayor peso estadístico para aprovechar su correlación a lo largo de todas las muestras. Ahí nos dimos cuenta que el aluminio juega un buen peso, que el potasio tiene un buen peso, que el sílice y el cuarzo pues obviamente tienen una fuerte relación, que la presencia de moscovita y de paragonito también van a tener una fuerte correlación acá para estudiar. Entonces de allí nos apoyamos y empezamos a trabajar con esto. Para la columna del río Itoco, entonces encontramos un dominio principal de minerales arcillosos, de hilita y paragonita, y seguidos de la presencia de plagioclasa. Esto es plagioclasa principalmente tipo albita, estas variaban mucho, entonces lo dejamos en general como plagioclasa, y muy poca presencia de cuarzo, también algunas piritas, algunas calcopiritas que no superaban el 2-3%.
De las características a recalcar es que a lo largo de la sección del río Itoco, cuando llegamos a la zona de cabalgamiento de la quebrada de la falla del Águila, vemos que en el despliegue espectral de la mineralogía empiezan a ocurrir anomalías. Anomalías como cuáles, como que esta hilita paragonita que normalmente están coexistiendo como una solución sólida, desaparecen en la zona de la falla. Y no solo eso, sino que se incrementa el contenido de carbonatos, como la dolomita y la calcita también. Se incrementa el contenido de carbonatos y fuera de eso se incrementa el contenido de plagioclasas en esta zona. Entonces ahí es donde viene el primer llamado de atención y oh, acá está pasando algo interesante. Cuando vemos esta sección de, en los espectros, en los difractogramas como tal, vemos efectivamente como este pico de paragonita que tengo yo acá, en la zona de la brecha, no existe. Y una vez salgo de la zona de brecha, vuelve y está la secuencia normal, sin alterar, y tengo otra vez esta relación hilita-paragonita. Entonces vemos que, digamos que esa fortaleza de los minerales de arcilla acá. En la sección de la quebrada la Pava ocurre algo similar, pero entonces está localizado en esta zona más o menos en la mitad de la sección y si ustedes recuerdan ahorita que veíamos el mapa estructural, esa mitad de la sección de la quebrada de la Pava corresponde ya a la zona de influencia del eje de la estructura del anticlinal de la Pava como tal. Y ocurre lo mismo, tenemos una desaparición de la paragonita y un incremento de la plagioclasa y de los carbonatos en esta zona. Entonces tenemos el mismo efecto que está ocurriendo en la falla de la quebrada del Águila, pero acá está ocurriendo es en una estructura de formación dúctil como es un anticlinal. Entonces tenemos una misma respuesta ante dos tipos de formación completamente diferente. Cuando vemos la petrografía es un reto bastante importante al momento de meterse en estas rocas porque son muestras de alta complejidad. Algún profesor amigo con muy malas intenciones dijo que utilizaría estas secciones simplemente para hacer una pregunta, diga si es sedimentaria, metamórfica o ígnea. Y ahí está la complejidad. Entonces vemos grandes plagioclasas, micas, texturas que parecen de esquisto, otras texturas bastante fluidas con recristalizaciones, altísima materia orgánica. Pero dentro de toda esa bulla uno alcanza a sacar algo de información. Entonces veíamos esto y decíamos como, bueno, esto es un tipo de mica y esto es otro tipo de mica. Efectivamente, en la difracción de rayos X ya habíamos identificado hilitas y paragonitas y dijimos, ¿será que acá las estamos diferenciando? Afortunadamente tenemos amigos alrededor de todo el mundo y entre esos está el geólogo Germán Moreno, está haciendo su maestría en la Universidad de Taiwán en este tema y precisamente en estas rocas y él nos ha hecho estos regalitos. Entonces en estos regalitos de imágenes SEM tenemos efectivamente un tipo de hilita que es una hilita que se llama hilita M1, que es una hilita peluda, y otras hilitas que son más tipo moscovita, que son estas hojuelas que se ven acá. Efectivamente, esto estaría respondiendo a estos tipos de hilitas. Una hilita más estructurada, más tipo moscovita, me va a generar una mejor birrefringencia y va a tener esta respuesta. Cuando vemos la deconvolución de la señal de difracción de rayos X, efectivamente tenemos la presencia de dos hilitas, una más cristalizada que la otra y una interestratificación con la presencia de paragonita. De los estudios que ha estado avanzando Germán Moreno, él ha encontrado contenidos importantes de sodio en estas rocas. Entonces, al parecer, estas hacen parte de este conjunto que está ligado estructuralmente entre las hilitas y las paragonitas. Geoquímicamente, pues tenemos una gran cantidad de información geoquímica de elementos para jugar, pero pues nos fuimos principalmente a los de mayor correlación. Entonces el sílice y el aluminio tienen una correlación dependiente negativa bien interesante y es que estas fluctuaciones a lo largo de las secuencias sedimentarias se comportan de esta manera y es en función del material detrítico, principalmente cuarzo,
que es donde yo voy a enriquecer el sistema en sílice, o de la presencia de arcillas 2,1. Si yo ya enriquezco en aluminio, por lo general tiendo a enriquecer arcillas tipo 1,1, caolinitas o pirofilitas que son mucho más aluminosas, pero en el caso de la mina Las Pavas, casi toda esta correlación, digamos que está bastante concentrada con algunos extremos, ¿cierto? Revisando la información mineralógica, veíamos que esto correspondía principalmente a arcillas 2,1, o sea, hilita paragonita, a algo de cuarzo detrítico pero sobre todo un cuarzo diagenético bastante difícil de ver, que solo aparece en la difracción de rayos X. Las rocas asociadas a la brecha de falla, a la tunelería y a las zonas de deformación como el sinclinal, como el anticlinal de la pava, que están enriquecidas en carbonato, estas se salen de la tendencia, que es esta tendencia que vemos acá. Entonces ahí es donde empiezan a ver como, bueno, esas separaciones de, tengo un efecto propio de la sedimentación de la cuenca, pero tengo otro asociado a eventos posteriores. Cuando vemos la relación entre las microclinas y la albita y esta recristalización de albita que veíamos en la brecha de la falla del Águila, también la vemos en la tunelería y en el anticlinal de la pava, que es toda esta zona que se ve acá. Entonces vemos que estos efectos de deformación me están alterando la roca de alguna manera. Asimismo hicimos el ejercicio con el potasio en relación con la paragonita, entonces la presencia de estas muestras de los túneles y de las zonas deformativas como el eje la anticlinal de la pava y los túneles y algunas de la falla del Águila se salen de la tendencia normal de la sedimentación, y esto lo vimos a lo largo de otros elementos. La relación es este incremento acá en las albitas, vemos este incremento acá en relación de la moscovita con el potasio, ¿cierto? Y así sucesivamente. Cuando lo colocamos en contexto y dijimos, bueno, separemos esto por paquetes, podemos tener la falla acá y separábamos paquetes en donde ocurrían particularidades y nos veníamos por la paragonita como, oiga, venga, tengo pérdida de paragonita acá, ¿cierto? Pero pues tampoco es que tenga mucha albita acá. Tengo este comportamiento acá que cuando lo llevamos estratigráficamente a la sección del, esto necesito, esto es pava, a la sección de la quebrada de la pava, vemos que había una zona de correlación que podíamos seguir. Como quien dice, esta falla de cabalgamiento me está mochando esta parte. Esta es mi sección perdida en la sección del río Toco. El anticlinal de la pava, pues entonces acá se ve la desaparición de paragonita y este incremento notable en los contenidos de albita como tal. Resulta que uno estudiando la mineralogía de las arcillas, uno puede estudiar la cristalinidad de las arcillas y establecer qué tan enterradas llegaron a estar, es decir, el grado de diagénesis, incluso si alcanzaron el metamorfismo. Cuando medimos la cristalinidad de estas arcillas, que principalmente son estas hilitas, encontramos que las rocas de la mina Las Pavas alcanzaron condiciones de diagénesis tardía e incluso el metamorfismo. Y si nos vamos a la bibliografía del trabajo de maestría de Felipe Niño en el año 2007, él trabajó con isótopos estables, principalmente de azufre y de carbono, buscando la naturaleza de los fluidos que hicieron parte de la mineralización de esmeraldas, y encontró que estos fluidos son de origen sedimentario y metamórfico principalmente. No encontró evidencias isotópicas de fluidos de tipo ígneo a lo largo de los dos cinturones. Entonces acá tenemos estas zonas de influencia fuerte, lo cual nos lleva a organizar esta reacción mineral que proponemos en este estudio, y es en donde tenemos una asociación dominante de minerales arcillosos de hilita paragonita, ¿cierto? Acá están las composiciones en donde llama la atención esto, la famosísima relación sodio-potasio, que posiblemente puede ser más entre las presencias de hilita paragonita y la reacción
que cualquier otra cosa. He ahí la importancia de entender la mineralogía como tal. Entonces, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener es una diagénesis más sobrepresión por fluidos. Ya les cuento por qué sobrepresión. Estos fluidos de la roca son fluidos ricos en bicarbonatos, que hacen parte de las aguas marinas cognatas como tal. Luego viene un evento deformativo o evento de despresurización que llamamos, que se puede resumir en eventos orogénicos, es decir, inicios de los diferentes pulsos de levantamiento de la cordillera oriental que dieron origen a estos pliegues y a estas fallas, en donde este mineral se desestabiliza. Si ustedes miran la composición, es sodio, aluminio y silicio principalmente. Entonces yo acá tengo una olvita que tranquilamente es sodio, aluminio y silicio. Entonces lo que tengo es un proceso de recristalización de albitas. Los cambios de presión bruscos en fluidos ricos en bicarbonato y en CO2, como son los fluidos de estas rocas, normalmente precipitan es en carbonatos. Carbonatos calcita, o si es de más alta temperatura, pues me va a precipitar una dolomita, ¿cierto? Entonces ahí está la justificación de esto. Las silitas son minerales bastante estables. Estas micas o sea, difícilmente sufren alguna alteración, y es porque la estructura es muy fuerte, es una estructura estable que se encuentra en equilibrio y resiste bastante estos cambios bruscos de presión. La paragonita no. Entonces ya les voy a contar por qué. Cuando vamos a la bibliografía como tal, entonces decimos como, bueno, encontremos información adicional. Resulta que en el 94 se hicieron estudios en 26 cristales de esmeraldas, haciendo inclusiones fluidas para determinar termobarometría como tal en estos minerales. Se encontraban rangos de presión entre los 900 y 1000 bares y temperaturas de los 300 a 350 grados centígrados. Resulta que estudian, pues consultando información acerca de la paragonita en shales, los modelos sugieren que esta paragonita solo es estable a presiones por encima de los 2.5 kilobares, es decir, casi, o sea, 2 a casi 3 veces más que esta presión. Entonces, ahí viene ese primer llamado de atención. Otro factor interesante es que también en los análisis que hicieron en micas encontraron 3.2 partes por millón de berilio en la mica como tal, así como elementos cromóforos como el cromo y el vanadio, que son muy conocidos por darle ese verde característico a la esmeralda. Entonces vemos que este berilio hace parte de estas micas como tal. Si lo colocamos, este berilio, en estos púrpuras, acá, a reemplazar estas partes de la estructura tanto de la hilita como la paragonita, pues vemos que al momento yo de destruir esta paragonita o de desbaratarla, yo voy a colocar estos elementos a disposición. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a mantener mi mica estable, mi lita, voy a recristalizar albitas que seguramente van a tener impurezas de berilio, pero viene la pregunta interesante y es como, si tengo suficiente concentración de berilio, pues puedo cristalizar una esmeralda como tal. ¿Por qué? Porque la composición de la esmeralda, si nosotros la miramos, es muy similar tanto a la composición de la paragonita como a la composición de una albita, con la diferencia es que yo la tengo es enriquecida en berilio. Entonces ahí viene ese llamado de atención de ¿será que estos minerales arcillosos nos están diciendo cómo es que está liberando el berilio del sistema y recristalizando la esmeralda? Pues de ahí es que está nuestra propuesta. Esto que daría origen a las tan discutidas microesmeraldas, que tuvimos la fortuna que una muestra nos salió positiva en este estudio, marcando 1.3% de berilo como tal al momento de cuantificarlo. Nuevamente, nuestro amigo Germán Moreno de la Universidad de Taiwán, meses después, nos manda esta foto de una muestra que estaba a 6 metros enseguida de esta. Y nos dice, ahí tienen su berilo de 10 micrómetros. Tiene esto acá. Entonces, empiezan a ver esas correlaciones. Efectivamente, esta muestra carece de paragonita, está enriquecida en albita, como ven ustedes acá, ¿cierto? Y también tiene
tiene, digamos, que esa precipitación de carbonatos alrededor. Entonces empiezan a ocurrir como esas correlaciones que llaman tanto la atención y que lo emocionan a uno, en donde se puede decir como, oiga, puedo cuantificar la esmeralda como, o el berilo como tal, como un recurso, así no lo esté viendo, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la calcita. Ya podemos hacer un pequeño zoomcito para que vean el berilito aquí, que es bien bonito. Entonces ya podemos empezar a sacar conclusiones. Entonces tenemos una sucesión sedimentaria con unas características particulares que son heredadas del medio de depósito, es decir, estos fondos marinos y los procesos diagenéticos. Es decir, las hilitas y las paragonitas a mí me estarían reflejando esa diagénesis alcanzada por los sedimentos como tal y que tienen una sobrepresión de fluidos para llegar a alcanzar esos 2,5 kilobares de presión para poderme estabilizar una paragonita. Tenemos una diferenciación de capas, es decir, no son 460 metros de lodolitas negras, sino tenemos 460 metros en este estudio de una diversidad litológica notable. También podemos concluir que tenemos una serie de eventos deformativos, pliegues y fallas que no deben de estar asociados a estos procesos de levantamiento de la cordillera oriental, que son los que nos generan la deformación y que nos hacen que la presión caiga por debajo de los 2,5 kilobares. Esta despresurización me va a generar un cambio de fase de estos minerales arcillosos, principalmente de la paragonita, y me lo va a transformar en albita. ¿Qué es lo que pasa? Que necesitamos buscar esto. ¿Cuál es esta receta correcta para que no solo tenga esta reacción, sino que precipite las esmeraldas como tal? Pero pues ya teniendo esto, ya podemos decir, listo, ya tenemos una herramienta exploratoria y tarde o temprano lo vamos a lograr. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Cuál es mi objetivo exploratorio? Y quiero hacer énfasis en esto, ¿por qué? Porque si yo voy a buscar esmeraldas, yo voy a buscar es un mineral. Entonces, al yo buscar un mineral, mi objetivo principal debe ser el estudio mineralógico. La geoquímica es mi herramienta de soporte, pero yo necesito estar pegado a la mineralogía porque yo no voy a ver esmeraldas solo mirando la presencia de berilio, por ejemplo, en el sistema. Yo necesito saber que la esmeralda existe. ¿Por qué? Porque todo el sistema va a tener berilio. Ese es un ejemplo. De ahí, entonces ya trabajando como mina, pues yo voy a tener que hacer levantamientos estratigráficos de detalle, levantamientos estructurales para tener mi control geométrico del yacimiento. Necesito tener mi control mineralógico y geoquímico en No, que vamos superficie. a seguir ahí porque es que no he encontrado nada. En Bueno, si superficie una cosa tiene que hacer lo mismo que en otra mundo. ya entendiendo el sistema como tal, ya puedo hacer un diseño geofísico. ¿Por qué? Porque es que la geofísica requiere que yo entienda mi depósito para poder buscar cuál es la anomalía y el medio de contraste y de allí seleccionar el método geofísico que más me convenga. Con este método geofísico, pues buscar anomalías y sobre eso un diseño de un programa de perforación en donde ese programa de perforación vuelvo y hago mi control mineralógico y geoquímico pero a profundidad, ¿cierto? Que es este control de los testigos de perforación y ya puedo empezar a modelar el yacimiento y a empezar a tener herramientas. ¿Para qué? Para poder cuantificar un recurso. ¿Cómo lo va a cuantificar? Pues ya les acabo de mostrar que así no lo vea, yo puedo encontrarlo como tal. Entonces ahí va a estar ese 1,3%. Recuerden que ante los estándares de recursos y reservas, cuando yo hablo de recursos, estoy hablando de la cantidad del elemento del mineral de interés, más no de su viabilidad económica. Eso ya depende de otros factores, que es lo que me convierte estos recursos en reservas. Entonces, eso es otro tema de otra charla, pero la invitación es a decir, sí podemos estudiar y a medida que podamos medir esto, este recurso, así no lo estemos visualizando como tal, vamos a tener la opción de llegar a esto. Entonces,
Nuevamente, creo que el tiempo estuvo apenitas. Nuevamente, gracias a todos, gracias al CETEC por estos espacios, al semillero de la Esmeralda. Una reflexión clásica en torno a este poquito de geociencias que nos gusta tanto. Y bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, gracias Germán por la